Esta es una de las meditaciones que considero más importantes en cualquier Semana Santa. Y lo considero así porque nosotros no podemos pensar en la Semana Santa como un acto que tiene solo como protagonista a Jesucristo. Creo que la Semana Santa tiene como protagonista a nuestro Señor, pero también tiene como protagonista a la Santísima Virgen. Por eso, aunque todo lo que hemos estado meditando ha tenido como centro a Jesús, sobre todo en los oficios, me parece que ahora llega el momento de poder dirigir nuestra mirada a la Santísima Virgen. Así que vamos a comenzar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Iglesia dirigió desde muy antiguo la mirada hacia la Virgen, especialmente en el Sábado Santo. Cuando muere un hijo, todo el mundo, por supuesto, siente compasión por el hijo muerto, pero la mirada se dirige hacia la madre del hijo, hacia el padre también. En aquel caso, San José ya llevaba muerto, no sabemos cuántos años, pero ya hacía un tiempo. Y por eso la Iglesia siempre pensó, ante todo, en María, la madre del hijo muerto. Además, en estos días, la Virgen había sido la coprotagonista con Jesús. Al pie de la cruz estaba ella, pero al fin todavía su hijo estaba vivo. En cambio, el sábado es el día en el cual su hijo no está con ella. Aunque ya se había separado de él pues, durante la vida pública, por ejemplo, no era igual. Ella sabía que su hijo andaba por la Galilea, andaba en Jerusalén, andaba en el Jordán. Tenía además una comunicación de alma total. Aunque no había teléfono, no había internet, la relación entre madre e hijo era tan fuerte que la presencia del hijo era permanente aunque no estuviera. Es el único momento en la vida de María en que esto no sucede. Así que por eso el Sábado Santo, y de ahí todos los sábados, están dedicados a la Santísima Virgen, como un cumplimiento de la promesa que Juan le hace a María al pie de la cruz de cuidar de ella en aquella entrega que Jesucristo le hace a Juan y le hace a María. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Cuidar de nuestra madre cuando nuestra madre está sola, y por eso la importancia que tiene no solo dedicarle el sábado a María, pero de una manera especial dedicarle al menos un día a la semana a la Santísima Virgen. Así que en este Sábado Santo nosotros nos fijamos en María, nos dedicamos a meditar sobre ella. Pero no somos los únicos que nos hemos fijado en María. El demonio centró su mirada en la Virgen. Jesucristo es Dios y la Virgen no es Dios. Pero la Virgen era la roca firme. El demonio ya se había enfrentado con otra mujer inmaculada, Eva. Eva, antes del primer pecado, no tenía pecado, lógicamente, si no, no hubiera sido primer pecado. No fue creada
por Dios con pecado. Ella y Adán cometen el primer pecado. Los padres de la Iglesia, los primeros grandes teólogos, llaman a la Virgen la nueva Eva, porque dicen, por primera vez, después de Eva, viene una mujer que no tiene el pecado original. Y con la primera Eva empieza la primera creación del hombre, con la segunda Eva, María, empieza la nueva creación. El demonio ya se había enfrentado con Eva y había vencido. Ahora le llegaba el momento a María. No era la primera vez que el demonio intentaba apoderarse de ella, entrar en su alma pura. Pero María había vencido a Satanás, había pisado su cabeza en esos 33 años, porque ella, a diferencia de Eva, cuando es atacada por el demonio en el paraíso, María es madre. Esta es la gran diferencia entre María y Eva. La segunda Eva es madre. Es decir, separarse de Dios, ceder al demonio, implicaba separarse de su hijo. El demonio no había podido con María. No solamente la tentación, la que fuera, ignoramos cuáles fueron las tentaciones de María, sabemos algo de las tentaciones de Jesús porque nos los cuenta el Evangelio. Pero el demonio no había podido abrir una brecha entre María y Dios. María había permanecido la Inmaculada, no solamente purísima en el sentido de no tener relaciones con varón, sino purísima en todos los aspectos, es decir, sin pecado. Ahora llegaba la hora de nuevo, porque ahora lo que estaba en juego era el Hijo. Si el Hijo había sido la fortaleza de María para pasara lo que pasara, estar con Dios, ahora el Hijo no estaba. Cuando uno piensa lo que pudo suponer la decepción de María al llegar a Belén y no encontrar sitio en la posada, bueno, esa decepción, al fin y al cabo, lo importante estaba, ¿no? ¿Cómo te vas a enfadar con Dios teniendo en tu vientre al Hijo de Dios? Después nace el niño, tienes que huirte a Egipto. Bueno, sí, pero ¿cómo te vas a enfadar con Dios teniendo en los brazos al Hijo de Dios? Pero ahora ya no estaba. Yo creo que ese día, no solo el sábado, ¿verdad? Desde el viernes, el demonio hace el ataque a una fortaleza hasta ese momento inexpugnable. María era la fortaleza inexpugnable. Y así es como tenemos que ver las cosas. Y por eso digo, no es justo que nosotros nos fijemos únicamente en cómo vive el principal protagonista, no cabe duda que él es el principal protagonista, Jesús, cómo vive aquel acontecimiento. Porque junto a él hay una protagonista. Esa protagonista es la mamá, la madre, la Virgen María. Y no solamente el objetivo del demonio era separar a Jesús del Padre, con lo cual todo se hubiera arruinado. Y está a punto de conseguirlo. A punto, después de la tortura, de la pérdida de la sangre, de las burlas, de las traiciones. Después de todo eso, Jesucristo dice, de tal forma que le oímos decir: Padre, ¿por qué me has abandonado? Está a punto de conseguirlo. O sea, ya ahí el demonio sonríe. Es mío, es mío. Si duda de Dios, si reniega de Dios, es mío. Es una escena muy parecida a la que se describe en el libro de Job, cuando después de todas las desgracias que le están ocurriendo a Job, la pérdida de los hijos, de la casa, de la salud, de todo, ¿no? Su propia esposa y sus amigos, haciendo de tentadores, le dicen: Dios te ha abandonado, algo malo has hecho. Bueno, le dicen: maldice a Dios y muérete. Termina tu vida con una maldición.
el demonio está realmente al borde del éxito definitivo cuando logra que la duda entre en el propio Cristo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Después Jesús, lo meditábamos ayer, lo sabemos porque lo cuenta el Evangelio, va a expresar su confianza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo está concluido. He hecho lo que tenía que hacer, he llegado hasta el final. Y la certeza de que esto fue así vino el domingo por la mañana con la resurrección. Pero está la madre, está la fortaleza inexpugnable, la que había resistido, esa nueva Eva. Vamos a intentar entrar en el corazón de María, en el alma de María. Es una empresa imposible, porque primero estamos hablando de algo que seguramente solo otra mujer que hubiera pasado por algo parecido, la pérdida de un hijo, y ver cómo le matan, podría entender en parte, pero es que además es el alma de la Virgen, no es ni siquiera el alma de una mamá cualquiera, es el alma de la Virgen. Pero con gran respeto vamos a intentar entrar en esto, para darle valor a lo que la Santísima Virgen vivió en esas horas del Viernes Santo, cuando ve a su hijo, cuando le ve según la tradición en el camino de la cruz, o desde luego cuando según el Evangelio ya le ve crucificado. El primer dolor de María fue la burla, el desprecio y el abandono de aquellos que tanto le debían. Es decir, esa periferia, pero periferia próxima. ¿Dónde estaban el viernes por la tarde los que habían recibido los milagros de Cristo? Es una pregunta que siempre me he hecho. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban los resucitados? ¿Dónde estaban los curados? ¿Dónde estaban los alimentados? ¿Dónde estaban? Los ex paralíticos, los ex leprosos, ¿dónde estaban? Así que el primer dolor que sacude a María, el primer golpe del demonio, que, repito, quisiera que entendieran que todo esto va dirigido a conseguir una cosa, que la Virgen se separe de Dios. Va dirigido a conseguir que la Virgen tenga dentro de ella un sentimiento que no sea amor puro. Por el odio que el demonio le tiene a María y por el odio que el demonio le tiene a Dios. Porque la Virgen está allí, el demonio lo sabe, como la que sostiene al Hijo. La que le sostiene, no dice una palabra a la Virgen. Sin embargo, le está sosteniendo. Ella es la Virgen del Pilar, es decir, ella es el pilar, ella es la columna. La que su Hijo la ha mandado llamar para tenerla allí y mirarla y verla y saber que la unión que hay entre ellos no se ha roto. Su Hijo se está apoyando en su madre. Si la madre se llena de odio, y si el demonio consigue que la madre se llene de odio, la ha destruido a ella, y va a ser muchísimo más difícil para el Hijo que se mantenga en esa absoluta unión con Dios, que era lo que marcaba el éxito o el fracaso de la redención de Cristo o de la labor del demonio. Es que el odio a María formaba parte del odio a Jesucristo. El primer golpe, el primer dolor fue precisamente este. Es un dolor más de periferia, pero es un dolor. ¿Dónde están aquellos que se han beneficiado de mi Hijo? Y el segundo dolor, más intenso, ¿y dónde están los apóstoles? No estoy hablando ya de la viuda de Naín, no estoy hablando ya del centurión, no estoy hablando del jefe de la sinagoga, no, del paralítico de la piscina probática, de los 10 leprosos. ¿Dónde están los apóstoles? ¿Dónde está San Pedro? ¿Dónde está Santiago? Juan le tenía allí. ¿Dónde están los demás?
Y Judas, ¿cómo ha podido hacer esto Judas? Este dolor, que ya de por sí era fuerte, este doble dolor, ¿no? El próximo y el íntimo es el apóstol y el próximo es el discípulo o el que ha recibido beneficios de Cristo, iba ligado a una tentación. Esa tentación que siente María en ese momento del desprecio. La tentación de despreciar. La tentación de despreciar a aquellos que no han sido valientes, que han sido traidores, que han sido pecadores. Si el demonio logra que en el alma de la Virgen entre el desprecio, ya ha vencido. Por tanto, primera tentación ligada a estos dos primeros golpes, el desprecio. Estos son unos miserables, y lo son. Y junto a esta tentación, la superioridad. Estos son unos miserables que no han sabido estar a la altura de lo que se pedía de ellos. Pero yo sí, yo estoy aquí. Yo sí que he sabido aguantar. Ellos, fíjate, se peleaban por ser el primero. No hacía mucho, lo habíamos visto, ¿no? Santiago y Juan, con su madre, la madre de Santiago y Juan, pugnaban por ser los primeros. Bueno. A mí no me llamaron en los momentos de éxito. Ellos se repartieron los cargos antes de que ocurriera esto. Ellos fueron ordenados sacerdotes hace apenas unas horas, Jueves Santo. A mí no. ¿Y ahora qué? Es importante entender esto porque estos sentimientos, estas tentaciones que vive María son las nuestras. O sea, estoy hablando de la Virgen, de lo que ella siente, pero estoy hablando de nosotros, de tus tentaciones, de mis tentaciones. La tentación del desprecio al que no es bueno, al que no va a misa, al que no hace aquello que tú estás haciendo, al que no da limosna, al que no sabe comportarse correctamente. La tentación de la superioridad, de sentirte más. Nosotros tenemos esas tentaciones. Y esas tentaciones vienen ligadas a nuestras buenas obras. Que puede ser que alguno tenga esa tentación y no tenga motivos. Puede ser, porque hay de todo. Pero lo normal es que tú vas a misa y el otro no va. Y no me refiero solo a Dios. Tú ayudas a tu mamá y tu hermano no la ayuda. Tú eres un buen profesional y el otro no. Y luego cobráis todo lo mismo. La tentación del desprecio, la tentación de la superioridad, de la soberbia, es el demonio, ¿eh? Y empieza a decírtelo muy sutilmente, como él actúa. Cuando tú haces el bien. Si la Virgen hubiera cedido, si la Virgen hubiera sentido un gramo de odio o de desprecio hacia Judas, se había acabado todo. El demonio intentaba que solo un sentimiento de este tipo entrara en el alma de María. Se había acabado todo. Ella tenía la mirada clavada en los ojos de su hijo. Cuando el hijo perdía el conocimiento, cuando el hijo parecía que ya había muerto, pero aún se levantaba y se incorporaba pesadamente para respirar, si abría un poco los ojos entre la cortina de sangre que le bañaba la cabeza, veía a su madre. El demonio estaba dándole la vuelta a los dos, a uno de una forma y a la otra de otra manera. Y después venía dos dolores, una tentación, un tercer dolor.
ella le ve cómo le torturan. Yo no sé lo que debe de ser esto, porque ver morir es horrible, pero ver cómo es torturado de aquella manera el ser más querido tiene que ser algo de enloquecer, de gritar, de desesperarte. Y en ese momento, si hacia los apóstoles podía sentir desprecio y sentirse superior, porque ella sí que estaba cumpliendo, en ese momento lo que tenía que sentir era odio, simplemente odio, no desprecio, odio, rabia, odio. Esta es la palabra, odio. ¿Os imagináis a la Virgen viendo cómo está su hijo en el suelo, a pocos metros de él? Y cómo se ponen sobre su pecho, porque así fue, se ponen sobre su pecho aquellos soldadotes, extienden su mano sobre el tablón horizontal de la cruz y le clavan, y ella lo ve. La angustia y el dolor de esta mujer, de esta madre, tuvo que ser imposible. Es que yo no concibo lo que ella tuvo que sentir. Y por lo tanto, junto a eso, con su capacidad de resistencia al límite, junto a eso, la tentación. Odia. Se lo merecen. Odia. Primero desprecia, después odia. Si cedía, se había acabado todo. Estoy seguro de que ella lo sabía, de que ella sabía la batalla que se estaba librando. Y que ella sabía que ceder, es decir, dejar que el odio entrara en su alma, era acabar con la ayuda que su hijo necesitaba en ese momento de ella. Y de nuevo esta tentación, no ya la del desprecio o la de la superioridad, porque yo estoy haciendo las cosas bien y este otro infeliz, fíjate, sino la del odio, es nuestra tentación. ¿Hacia quién la sentimos? Hacia el que nos ha golpeado, o hacia el que ha golpeado a uno de los nuestros, hacia aquel que te ha hecho daño, hacia aquel que te ha mentido, te ha engañado, te ha robado, te ha manipulado, o ha hecho daño a uno de los tuyos. ¿Sientes esto? Cuidado, sentir no es consentir. No puedes evitar sentir. No puedes evitar sentir frío o calor, miedo, tentación de lujuria, tentación de pereza. El problema es consentir. Y tú sientes muchos momentos a lo largo de tu vida, vas a sentir cómo el demonio está rondándote con el odio hacia aquel que te ha hecho daño, o que ha hecho daño, repito. En este caso, a María no le habían tocado un pelo de la ropa, pero estaban crucificando a su hijo. Si cedes, ya estás, ya eres suyo, ya eres del demonio. Ya el veneno ha entrado dentro. Hasta ahora está en tu periferia, está empapando tu piel, pero todavía no ha entrado. Hay un cuarto dolor que yo creo que es, ayer les decía, la cuarta palabra de Cristo en la cruz, cuando el Señor habla al Padre y le dice Eloí, Eloí, lama sabactani. Este cuarto dolor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta cuarta palabra de Jesús corresponde al cuarto dolor de María. Jesús duda de Dios y la Virgen duda de Dios también. ¿Cómo se tuvo que sentir María cuando le escucha a su hijo decir eso? Era el momento de la aniquilación
de la inteligencia. Para Jesús era el momento de la kenosis, del abandono absoluto, de la pérdida de sentimiento de unidad con el Padre, no de la pérdida de unidad, que es distinto, sino de que Jesús en ese momento ya no siente la unidad con el Padre, y esto es imposible de entender porque no es un hombre solamente, es un Dios, es Dios. Por tanto, la relación con el Padre es que Él es el Hijo único del Padre, del único Dios, que son tres personas distintas. ¿Cómo se pudo producir esta pérdida de la sensación de unidad? Repito, es algo que no podemos entender, y además, qué trágico tuvo que ser para Jesús experimentar esto. Pero la madre está allí, viéndole y escuchándole, y ella oye estas palabras. Si ella ha visto cómo le torturan y ha sentido el odio hacia los asesinos de su hijo, en ese momento experimenta en ella también la duda hacia el padre de su hijo. Experimenta la duda como la está experimentando su hijo. Y es un dolor inmenso también para ella, porque no tiene con Dios la misma relación de naturaleza única que tiene Jesús. Ella no es Dios, pero tiene con Dios una relación única e irrepetible, es la purísima. Toda su vida ha vivido esa comunión con Dios, porque existía antes de la encarnación, se produjo la encarnación, y desde entonces ha ido a más todavía. Y de repente ya no estamos ante la duda que se va a producir, que se ha producido en determinados momentos de su vida. ¿Cómo saldré de esta cuando se queda embarazada? ¿Cómo se lo va a enterar San José? ¿Cómo se lo va a tomar? ¿Cómo se lo van a tomar mis padres? ¿Qué pasará en Belén? Esto de la huida a Egipto, la matanza de los inocentes, en fin, siempre son dudas, pero no había una cuestión definitiva de vida o muerte. Y ahora estamos ante el final. Es el final, se acaba, esto se acaba. Esa tentación de María, la misma que la tentación que tiene Jesús, de dudar de Dios y de decir, efectivamente nos ha abandonado. La tentación de dudar y de caer en la duda, aceptar esa duda, hacerla suya, nos ha abandonado. Y esa tentación la tenemos nosotros. La tenemos nosotros cuando en nuestra vida personal pasamos por las oscuridades. Y la tenemos cuando no es en nuestra vida personal, sino que es en la vida de los nuestros, que normalmente nos hace sufrir muchísimo más. ¿Por qué Dios permite esto para esta persona amada? No lo sé. Y esa es la hora de la, repito la frase, aniquilación de la inteligencia. Porque la inteligencia no te da ya una respuesta. La inteligencia simplemente se queda anulada. No sé qué decir. ¿Por qué Dios lo permite? No lo sé, no lo entiendo. Todo parece gritarte, Dios no existe. O si existe no le importas. No te escucha. Le da lo mismo si sufres. No sé cuáles son sus planes, pero yo no entro en ellos. Esa es la tentación. La tentación de dudar, no de sentir la duda, sino de aceptar la duda y decir, si a Dios yo no le importo, pues a mí tampoco me importa Él. Dios ha permitido esto, yo me separo de Dios. Dios permite mi sufrimiento, Dios permite o el sufrimiento de esta persona que quiero tanto, yo me separo de Dios.
muchos escritores han reflexionado sobre este momento de la vida de Jesús, quizá no dándose cuenta tanto en cómo lo vivía María. No quiero quitar ningún mérito a Jesús, porque Jesús es único y sobre todo Él es Dios. Pero tengo la impresión de que es mucho más difícil, aparte de que el hecho de que Jesús era Dios, es mucho más difícil ver sufrir a un ser querido que sufrir uno mismo, sobre todo a un hijo. Y tengo la impresión de que muchos padres se cambiarían gustosos, aunque fuera muy doloroso lo que van a cargar encima, con tal de liberar al hijo precisamente por lo grande que es su amor. Entonces María está viviendo ese momento y está viviéndolo con la misma intensidad, por lo menos humana, no divina, de la angustia y del sufrimiento de su hijo. Recuerdo entre los escritores que han meditado sobre eso, sobre la pregunta a Dios ante el dolor, hay un libro clásico de Albert Camus, La peste, donde él, situándolo en una ciudad del norte de África que vive una epidemia de peste, pone al protagonista ante una crisis de fe. Si Dios permite esto, es porque o Dios no existe o no le importamos. Eso es lo que buscaba el demonio. Lo buscaba en Jesús, en ese momento cumbre, cuando él ya no puede más. Lo buscaba en Jesús y lo buscaba en María. Y estuvo a 1 milímetro de conseguirlo en ella o en él. Cuando el demonio le oye decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, se está frotando las manos. Ya está. Después de esto, maldecirá a Dios. Y cuando el demonio siente que la Virgen se pregunta: Dios mío, ¿por qué le has abandonado?, ya está. Si cae ella, caerá él. Seguramente estamos en este momento, en el momento cumbre de la unión entre el hombre y Dios, y el momento cumbre de la redención. Ahí, en ese quid, es donde se va a decidir la derrota o la victoria. Y María, lo mismo que Jesús, resistió la tentación, pero la resistió, imaginad, pagando un precio inmenso de sufrimiento. El quinto dolor y la quinta tentación es la impotencia. Cuando tú ves, estás con alguien, sobre todo si le quieres mucho, y ves que no puedes hacer nada, te sientes muy mal, te sientes fracasado, impotente. Creo que todos vivimos esto. A veces puedes hacer un poquito. Hay cosas que son relativamente fáciles de hacer. Dar de comer a un hambriento si tienes dinero, aunque sea simplemente una solución temporal porque le llenas el estómago hasta las próximas horas que vuelva a tener hambre, ya es algo. Pero en la vida, la mayor parte de las veces, es que no puedes hacer nada o casi nada. ¿Cuántas veces tenéis la impresión de que, habiéndolo intentado del mejor modo posible con vuestros hijos, habéis fracasado? ¿Cuántas veces os da la sensación de que no lo habéis hecho bien? ¿Y cuántas veces os culpabilizáis por el resultado? Y esa impotencia que sentís va ligado al sentido de la culpa, que a veces habrá motivos. Quizá teníais que haber estado más pendientes de él, en lugar de delegar tanto su formación en el colegio.
Quizá os preocupasteis más de que triunfara en el mundo que de que tuviera el alma limpia. Quizá vosotros que estabais en otra y no pues tan cerca del Señor como después habéis estado, pero en ese momento, en esos años decisivos de la educación de vuestros hijos, pues no dabais la importancia que hoy dais al cuidado de su alma, ¿no? Y ahora ya es tarde, porque ahora ¿qué haces? ¿Cómo recuperas el tiempo perdido? ¿Os imagináis a la Virgen a pocos metros de Jesús, viendo cómo era torturado, viendo cómo era levantado en la cruz, viendo cómo moría sin poder hacer nada? Que no es cierto que no estuviera haciendo nada, le estaba sosteniendo con su presencia, con su unión con Dios. Pero la tentación era la de decirle: eres una fracasada, eres una inútil. ¿Para qué ha servido tu vida? ¿Para qué ha servido tanto sufrimiento? ¿Para qué ha servido tanta dedicación? Has fracasado. Y la tentación de la impotencia va ligada a una acción, la huida. Si el demonio la había tentado ya diciéndole: desprecia, siéntete superior, odia, duda, ahora le dice: huye. ¿Para qué sirve que estés aquí? Si ya no hay nada que hacer, si ya no hay nada que hacer, márchate, márchate. Y si lo hubiera conseguido, si ella se hubiera marchado, porque no podía más de verle sufrir, porque tenía la impresión de que de todas las maneras era inútil su presencia allí, sinceramente, era una tortura. Ojos que no ven, corazón que no siente. Si ella está en casa sufriendo horriblemente, no cabe duda, pero no está viendo lo que está viendo, hubiera sufrido menos. Y esa tentación también es nuestra tentación. Tienes a tu hijo que está pasándolo mal, que está en un camino equivocado, que ya pues no está yendo a la iglesia, que vive una unión irregular, lo que sea, ¿no? Bueno. Y tienes la tentación de decir: ya no tengo nada que hacer, ya no sirve para nada mi vida. Por lo tanto, tiro la toalla, le abandono. Yo muchas veces tengo esa tentación. Hay veces en que pienso: con esta persona ya no hay nada que hacer. Cada vez que pienso eso, pienso en María. Y pienso que eso fue lo que ella sintió. Y que porque no cedió a la tentación, pudo seguir allí delante unas horas más, o unos minutos más, hasta que de verdad sí todo acabó, dándole a su hijo el apoyo que su hijo necesitaba. ¿Cómo no ceder ante la tentación? Haciendo lo que ella hizo. Ya no puedes hablar, es que ni te dejan hablar. Ya no puedes hablar. Tu testimonio parece que les da lo mismo. Pero hay una cosa que puedes hacer, que fue lo que hizo María: rezar y ofrecer. Rezar y ofrecer. Cuando siglos más tarde, no muchos siglos más tarde, en el siglo V, una madre estaba desesperada por su hijo, me refiero a Santa Mónica, la madre de San Agustín, que entonces no era precisamente San Agustín, y se encontraba desesperada. Un santo obispo, San Ambrosio, le dijo, no sé si pensando en María al pie de la cruz: no se puede perder el hijo de tantas lágrimas. Y Mónica siguió rezando y ofreciendo hasta que se produjo la conversión de su hijo. Pero la tentación es esta: ríndete, no vales para nada, no has servido para nada todo lo que has hecho, es inútil que sigas, déjalo estar, abandona, tira la toalla. ¿Qué más da todo?
si hagas lo que hagas, ¿qué más da todo? Sí, pero yo todavía tengo vida. Y por lo tanto, todavía tengo algo que hacer. Rezar y ofrecer. Como nuestra historia, nuestro conocimiento de la historia es simplemente lo que nos pasa aquí, pues no sabemos el resultado final hasta que no nos encontremos con el allí, que es después de nuestra muerte. Pero esto, lo que voy a contarles, que es verídico, creo que no es un caso aislado. En una ocasión estaba en la parroquia de Madrid, antes de tener el templo que tenemos ahora, cuando estábamos aún en un prefabricado, una humilde caseta de obra. Estaba yo solo en la iglesia, acababa de abrir por la tarde. Se presentó un señor, nunca le había visto, nunca le volví a ver. Entró: padre, necesito confesar. Me dijo: soy un delincuente. Me dijo: he robado, he hecho desfalcos, voy a ir a la cárcel. Mañana ingreso en la cárcel. Y además, soy un delincuente. Estaba en la confesión, no sé qué habría dicho en el tribunal, pero en la confesión soy un delincuente. Me doy cuenta de que he obrado mal en mi vida y mi vida está destruida. He vivido lejos de Dios, pero mi madre era una mujer católica practicante. Y mi madre siempre me hablaba de Dios. Y yo ahora que voy a ir a la cárcel, quiero entrar en gracia de Dios y volver a reconciliarme con el Dios de mi madre. Bueno, su mamá había muerto, me dijo. Mi madre hace años que murió. Su mamá había muerto. Su mamá nunca le vio en ese momento. No sé si su mamá vio el camino que llevaba su hijo. Es probable. Desde luego hubiera sufrido mucho si lo hubiera visto cómo le encarcelaban, pero se hubiera alegrado si había visto que su hijo al final había vuelto a Dios. Y es esa tentación de María, ese quinto dolor de la impotencia, del fracaso, ligado a la tentación de la huida, deja de luchar, es nuestra también. Como la del odio, es nuestra. Ríndete, no hay nada que hacer. Te lo han devorado. Bueno, pues tú, como María, como Santa Mónica, como tantas madres, sigue. No se puede perder el hijo de tantas lágrimas. Sigue, sigue. No te rindas mientras tengas vida. Sigue. Hay otro dolor de María, que es el dolor que ella experimenta ante la injusticia. Ya la hemos visto sufrir por la traición, por el dolor físico de su hijo, por el aparente abandono del padre. La hemos visto sentirse fracasada al no poder ayudarle. Pero aquello era un acto de injusticia. Delante de la injusticia, era una injusticia, su hijo era inocente, era el cordero inocente. Delante de la injusticia, nosotros inevitablemente sentimos una tentación, la tentación de la violencia. Normalmente la tentación de la violencia, bueno, a veces está ligada al carácter, hay personas que son de carácter violento, pero la tentación de la violencia surge con fuerza cuando te da la impresión de que no hay justicia, que no la hay porque la justicia está corrompida, porque la justicia está de parte del delincuente. ¿Cuántas veces pasa eso? O porque no la hay debido a que el delincuente ha sido capaz, no digo ya de comprar a la justicia o de aliarse con ella, sino de engañar a la justicia. Y entonces tienes la tentación de la violencia, de tomarte la justicia por tu mano, de convertirte en un justiciero. Y creo que esta es una tentación que todos tenemos.
este no se va a ir de rositas, este no va a salir bien de esta, se va a enterar. Si no le da la ley lo que merece, se lo voy a dar yo. Pongamos un ejemplo de que está pasando en este momento, ¿no? Lo que está haciendo el Islam con los cristianos. Lo políticamente correcto es hablar de que hay dos Islam, el moderado y el fundamentalista. Yo personalmente no soy políticamente correcto. Creo que hay un único Islam. Y porque de lo contrario el Islam moderado no solamente habría condenado, como sí que condena las acciones del otro Islam y de hecho lucha contra ellos, en algunos casos por lo menos, pero habría dicho que eso es contrario a los principios del Islam y los habría, entre comillas, excomulgado, cosa que no han hecho. Pero en cualquier caso, ayer el Papa lo decía, estamos asistiendo a una matanza generalizada ante la indiferencia del mundo. Han entrado el Jueves Santo, es decir, ayer, unas diferencias horarias, aquí era todavía miércoles, en una universidad en Kenia, han ido separando, han entrado por la noche, han ido a los dormitorios, separando a los chicos, ¿quién es cristiano? ¿Quién es musulmán? Han matado a 178 y han dejado una ristra inmensa de heridos graves. ¿Quién es cristiano? ¿Un tiro o cortarle el cuello? Ante la indiferencia del mundo. Ha pasado un año desde aquel secuestro de una inmensa cantidad de niñas, ya no me recuerdo cuáles, en el norte de Centroáfrica. Las matanzas en Nigeria son casi de todos los días. Las están usando a las niñas como esclavas y como esclavas sexuales. Y aquí no pasa nada. Tocan, que está fatal, no lo justifico jamás, pero tocan a unos periodistas de una revista francesa y se arma un escándalo en el mundo. Y todos somos Charlie Hebdo. Yo, por cierto, escribí y dije que yo no lo era. Y condeno radicalmente el atentado contra la revista Charlie Hebdo y el asesinato de sus periodistas. Pero la revista como tal no me merece absolutamente ninguna simpatía. Pero el lío que se montó en el mundo, manifestaciones de están matando todos los días. Oiga, que hablan ya de más de 100.000 cristianos asesinados. Y aquí no pasa nada. Ni las Naciones Unidas se movilizan, ni Estados Unidos se movilizan, ni nada se moviliza. Ah, amigo, será porque no está el petróleo en juego. Y entonces resulta que no es peligroso y no hay armas de destrucción masiva. Esto es una realidad. Ante esta injusticia, repito, el Papa ayer clamaba contra esto. Ayer mismo había ocurrido la matanza en la Universidad de Kenia y decía, pero es que hay una indiferencia del mundo ante lo que están sufriendo los cristianos. Y es verdad, oiga, es que somos, solo de católicos, 1.100 millones. ¿Cómo puede haber indiferencia de 1.100 millones de católicos más el resto de los cristianos? Que el conjunto de los cristianos somos más que el conjunto de los musulmanes, por lo menos todavía. ¿Cómo puede haber esta indiferencia? No pasa nada. Y si decimos de hacer una colecta, muy pocos son los que se sensibilizan. Oiga, que lo que están matando, hay una plaza en la ciudad de Mosul, que es la segunda ciudad de Irak, donde pusieron estacas, en cada una de ellas la cabeza de un niño. Eso lo hemos visto en televisión. Y no pasa nada. Delante de la injusticia, y esta es una injusticia grave, cierto, la de Jesucristo, es la injusticia mayor, porque Él era el inocente. Delante de la injusticia, lo que tienes ganas es de recurrir a la violencia. Esa es la trampa. Esa es la tentación. Querer vencer al mal con el mal. Ese es el demonio. Qué sutil, ¿verdad? Qué insidioso. Cuando Charlie Hebdo o cualquiera se permite el lujo de hacer una sátira contra la Iglesia, contra el Papa, contra la Santísima Virgen, contra nuestro Señor, y esto es muy frecuente, te vienen ganas de decir, mira, voy a hacer lo mismo que están haciendo los musulmanes y así te vas a enterar y ya verás cómo me tienen más respeto. Esa es la trampa. Y es bien difícil esa tentación, ¿verdad? Porque te da la sensación
de que no recurrir a la violencia permite a tus enemigos hacer más daño todavía. Cuando no hay justicia, y no la hay, la tentación de la violencia resulta extraordinariamente fuerte. O me tomo la justicia por mi mano, o me hacen más daño aún. Y sin embargo, esa es la trampa. Un cristianismo, un catolicismo que, oiga, no sé si en legítima defensa, decidiera ojo por ojo y diente por diente, han hecho esto contra una iglesia, ahora vamos a hacerlo contra una mezquita, a ver qué pasa. Han entrado en una universidad católica, vamos a entrar en una universidad musulmana, a ver qué pasa. Si cayéramos en esa trampa, entonces no sé qué ocurriría a nivel de geopolítica mundial, que sería espantoso seguramente, pero entonces sí que nos habrían vencido. Y esta tentación la tiene la Virgen. Y ahora apliquémonos esto a nuestra propia circunstancia, que no es la de los cristianos perseguidos, pero sí que es la de experimentar en cosas diferentes de esas tan graves, de experimentar injusticias. Y por lo tanto, la tentación de tomarte tú la justicia por tu mano, la venganza, la violencia, la tentación de decir, te vas a enterar. Esa tentación también la experimentó María. Y esa tentación, ella lo sabía, la hubiera separado de su hijo. Y la hubiera separado de su hijo porque, no hay que olvidarlo, la primera palabra que pronuncia su hijo en la cruz es: Padre, perdónales, que no saben lo que hacen. Hay un último dolor de María que quizá no se presentó allí al pie de la cruz, o por lo menos no se presentó de forma inmediata, pero que si no lo vio y lo intuyó entonces, lo comprobó enseguida. El dolor de ver el fracaso de los objetivos de su hijo. Estaba viendo cómo le mataban, estaba viendo cómo fracasaba su vida, pero también estaba viendo cómo fracasaba su plan. Y fracasaba porque sus seguidores le abandonaban, renunciaban a él, le negaban, pero también porque sus seguidores se peleaban, se dividían. La huida de dos de ellos, discípulos, no apóstoles, a Emaús, donde se los encuentra Jesús, indica claramente lo que ya existía y después fue cada vez mayor: la división en la comunidad. Y si los apóstoles permanecieron unidos, como vemos en la escena de Pentecostés, era, lo dice el Evangelio, por miedo, y porque la Virgen estaba allí todavía haciendo esa labor de piña, de madre que une. Y su hijo no solamente era asesinado, y ella no solamente veía el sufrimiento de su hijo, con esa impotencia de no poder hacer nada, sino que además su hijo fracasaba porque sus discípulos no estaban unidos. La Virgen María también ahí tenía una tentación. La tentación de renunciar a defender el depósito doctrinal de su hijo. Pongo un ejemplo que se puso, repito, de manifiesto no mucho después de este momento del Viernes Santo. Cuando los apóstoles empiezan a debatir a propósito de si podían o no admitir paganos en la iglesia naciente, y de si a esos paganos, que eran griegos o eran romanos o eran egipcios,
si a esos paganos les tenían que obligar o no a que siguieran las costumbres litúrgicas y culturales judías, no comer carne de cerdo, la circuncisión, el respeto del sábado, etcétera, se va a producir en los apóstoles una división que se zanja en el primer concilio, que es el de Jerusalén, donde hay dos sectores que se enfrentan dialécticamente, no agresivamente, pero tienen planteamientos distintos. Unos consideran que hay que mantener de alguna manera la fidelidad a la religión judía, y los otros dicen que con Jesucristo ha empezado una cosa nueva, que por lo tanto, si no quieres comer cerdo no lo comas, pero aquí lo importante no es comer o no comer cerdo, sino confesar a Jesucristo, aceptar lo que Él enseña e intentar practicar lo que Él nos ha enseñado. Bueno, ese es un conflicto que se zanja por la intervención de San Pedro, que da la razón a San Pablo, que es el que estaba diciendo, si nos encerramos en las leyes judías, dejamos al mundo fuera, porque la mayoría no van a querer aceptar estas costumbres que son nuestras, hemos aprendido desde niños, pero que para la inmensa mayoría de la gente son simplemente ridículas. El mensaje es maravilloso, pero estos son costumbres accidentales que no son esenciales. Ahí hay una primera lucha. Si la Virgen hubiera dicho, hay que pactar, cede tú y cede tú, cosa que no dijo. Si la Virgen hubiera dicho, la verdad no importa, también ella entonces habría contribuido a la destrucción de la obra de su hijo. Y eso lo vemos hoy y ayer y en 2000 años, de forma ininterrumpida. La tentación de renunciar a la verdad. La tentación de creer que en la Iglesia tenemos que llegar a una especie de consenso mediante los votos, las mayorías, y que en la Iglesia lo que tenemos que hacer es permitir que cada uno haga lo que quiera. Recuerdo la lectura de un libro que me produjo un gran efecto, la autobiografía de Chesterton. Chesterton fue un converso del anglicanismo con un humor inglés exquisito. Empieza su autobiografía diciendo, procedo o he nacido en una familia rica pero honrada. Porque claro, una familia pobre pero honrada, no, una familia rica pero honrada, cosa excepcional. Bueno, así era el humor de Chesterton, una cosa exquisita. Y Chesterton dice que él se va acercando al catolicismo y habla con los anglicanos, la iglesia anglicana en la que participa y en la que es practicante, y que va descubriendo el amor a la Virgen, por ejemplo, habla mucho del amor a la Virgen, la Eucaristía, y que el pastor anglicano con el que él trata le dice, mira, tú puedes ser anglicano, puedes seguir siendo anglicano e incluso rezar el rosario, porque en el anglicanismo hay un sector que se llama la High Church, la alta iglesia, donde creen en la presencia de la Eucaristía, se confiesan, rezan el rosario. Te encuentras con esa sorpresa dentro del anglicanismo. Aquí en Estados Unidos se llama el episcopaliano, los episcopalianos. Bueno, esto era de la época evidentemente de la época de Chesterton, a mediados de los años, del siglo pasado, del 1940 o por ahí. Hoy en día los episcopalianos, por lo menos en Estados Unidos, casi cualquier parecido con aquello puede ser pura coincidencia. Pero en cualquier caso, en aquel momento era así, al menos en Inglaterra. Y Chesterton escribe en sus memorias, he decidido hacerme católico porque no quiero pertenecer a una religión que me permita rezar el rosario. Fíjense el detalle. No quiero pertenecer a una religión que me permita rezar el rosario, es decir, que me tolere rezar el rosario. Quiero pertenecer a una religión donde lo obligatorio sea rezar el rosario. No quiero pertenecer a una religión que me permita creer en la Eucaristía. Quiero pertenecer a una religión donde se crea en la Eucaristía. No quiero pertenecer a una religión donde
donde se me tolere porque soy un excéntrico o un carca o un tradicionalista o un fundamentalista o un fariseo, o en todas estas cosas que están diciendo en los últimos años. No quiero pertenecer a una religión donde cada uno pueda hacer lo que le dé la gana y donde uno pueda creer en Dios y otro no, en la Trinidad y otro no, en el cielo y otro no, en el infierno y otro no. No quiero pertenecer a esta religión. Quiero pertenecer a una religión donde se diga esto es en lo que hay que creer. Hoy tenemos esta tentación de una forma especial. Y también María la vive. En ese momento, porque podía haber dicho, seguramente no cuando ya está muerto o a punto de morir, pero sí cuando ya está, por lo menos apresado y camino del Calvario, podía haber dicho, pero ¿por qué tienes que ser así? Le podía haber dicho a su hijo. ¿Por qué tienes que ser así, hijo mío? ¿Por qué tienes que ser así? Pues dale la razón. Pues qué más da. ¿Por qué tienes que estar metiéndoles los deditos en la boca? ¿Por qué tienes que insistir? ¡Hala, que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el Hijo de Dios! Pues ya lo sabemos, tú y yo lo sabemos, eres el Hijo de Dios, ya lo sabemos, pero no se lo digas, porque le está provocando. Pues tú di que eres simplemente un Mesías, eso es bueno, ¿no? Un profeta, ¿no? ¿Por qué tienes que estar todo el tiempo ahí diciendo, no, si te van a matar, si es que te van a matar, si es que te buscan los líos, si es que es culpa tuya, porque lo que pasa es que eres un provocador? Podía haber hecho esto María, ¿no? La verdad, ¿a quién le importa la verdad? Fíjense que son las palabras de Pilatos, qué escena, madre mía. La escena de un político, cuando Jesús dice, yo he venido a ser testigo de la verdad, y Pilato dice, ¿y qué es la verdad? Y se da media vuelta y dice, anda, que lo crucifiquen. ¿A quién le importa la verdad? Lo que importa es que tú salgas adelante y te libres de esta y sigas viviendo y tengas una vida cómoda, un chalecito adosado, un buen carro y tengas, veas crecer a tus hijos y a tus nietos. ¿A quién le importa la verdad? Y esto se lo preguntan a estos cristianos en Irak, en Siria, en Palestina, en Kenia, en Nigeria. Pues di que eres musulmán, hombre, di que eres musulmán. ¿Qué más da? Ahórrate que te corten la cabeza, ¿no? Y esto nos lo preguntan a nosotros, pero ¿por qué tienes que estar tan pesadito defendiendo la verdad? Pero ¿qué más da? ¿Qué más da? Pues dile lo que quieren oír. ¿Qué quieren oír? A ver, ¿qué es la moda hoy? Han cambiado los tiempos y ahora la moda es todo vale. Pues tú di que todo vale, ya verás como enseguida te nombran obispo, un suponer. Dios quiera que eso no ocurra, ¿no? Esto es una barbaridad, porque eso no ocurriría en todos los aspectos. Pero tienes esa tentación, ¿no? Que seguramente a alguno, no digo a mí, pero a alguno se le habrá ocurrido. Digo, esto es una estupidez porque el que dijera una cosa falsa seguro que no le hacían obispo. Pero a lo mejor imagínense que algunos tienen esa tentación, equivocadamente, pero tienen esa tentación. Es decir, ¿qué más da? ¿Por qué insistir tanto en esto? Cede, cede, cede. Di lo que quieren oír. A Jesús, di lo que quieren oír. A los mártires, di lo que quieren oír. A nosotros, di lo que quieren oír. ¿Por qué tienes que estar insistiendo y peleándote que no hace más que complicarte la vida y que te ganas los enemigos a pulso? Y al final, los enemigos terminan por salir y al final las facturas terminan por presentarse. ¿Por qué tienes que meterte en tantos líos? Jesucristo se metió en todos los líos del mundo y terminó como terminó. Es decir, terminó no con el Viernes Santo, sino con la mañana de Pascua. Terminó como terminó, con la mañana de Pascua. Y la Virgen María, que tenía que sostener a su hijo, nunca le dijo, ni se le ocurrió decirle a su hijo, cede, miente, engaña y ni siquiera cállate. Di lo que tienes que decir y yo estaré a tu lado. 7 dolores y 7 tentaciones de Jesús, de María, nuestras, sobre las cuales tenemos que meditar porque son 7 tentaciones que tenemos continuamente. 7 tentaciones que la Virgen superó con la ayuda
Dios y que nosotros podemos superar con la ayuda de Dios y con la ayuda de María. Cuando te veas tentado del desprecio, de despreciar o de sentirte superior, de la rabia, de la violencia, del odio, de la huida, cuando creas que no vales para nada, que has fracasado, cuando tengas la tentación de dejar de defender la verdad para no meterte en líos, piensa en María, piensa en Jesús, piensa en María y pídele ayuda a María. Ella sabe todo sobre estas cosas. Nada de lo que nosotros podamos sentir le es ajeno. Lo ha pasado y con nosotros lo sigue pasando. Hacemos un momento de oración en silencio.